¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Reciba un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, pues, quien les habla es el docente Villacaqui Tinoco Waldo del curso de lenguaje. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es la comunicación. Se nos ha solicitado, pues, que debemos hacer lo más breve posible estos videos para poderlos entregar y ustedes puedan interactuar en casa. Por lo tanto, este tema de la comunicación lo vamos a desarrollar en 3 clases. En esta primera clase vamos a desarrollar la introducción y la parte general de lo que es la comunicación. En la siguiente clase hablaremos de los elementos de la comunicación. Y finalmente hablaremos de las clases de comunicación. Solo así vamos a poder abordar completamente el tema de la comunicación. Muy bien, jóvenes estudiantes, entonces vamos a pasar a desarrollar el tema. Lo primero que debemos preguntarnos, jóvenes estudiantes, es pues, ¿qué es la comunicación? ¿Qué será la comunicación, jóvenes? Para ti, ¿qué es la comunicación? Ponte a pensar, analiza un poquito, recuerda, porque ya has visto, me imagino, en primaria, ya has podido ver con anterioridad este tema. Entonces, ¿qué será la comunicación? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando se te pregunta qué es la comunicación? Debes tener muchas respuestas. Pues efectivamente, la definición de qué es la comunicación es la siguiente. La comunicación, jóvenes, es un proceso. Y lo que debes recordar aquí, joven, es esta palabra clave, proceso. No debes olvidarte de esa palabra clave, proceso. La comunicación, efectivamente, jóvenes, es un proceso de interacción social mediante el cual transmitimos ideas, sentimientos, deseos, etc. Te explico, a ver, ¿por qué es un proceso? Pues hay un emisor, hay un receptor. El emisor va a elaborar el mensaje, este va a enviar ese mensaje a través de un canal al receptor. Ese receptor va a descifrar ese mensaje. Entonces, todo ello, ¿qué constituye, jóvenes? Constituye efectivamente un proceso. Por esa razón es la palabra clave para definir a la comunicación. Ahora, de interacción social, porque ¿dónde se va a dar la comunicación, jóvenes? En una sociedad. Por eso se formulan preguntas como, ¿es fundamental la comunicación en una sociedad? ¿La comunicación va a la par de la sociedad? Pues sí, efectivamente, la comunicación es sumamente importante en una sociedad, jóvenes. Fíjate que desde tiempos remotos hasta la actualidad, ¿cuántas formas de comunicación se ha ido dando, no? Imagínate que en tiempos remotos, pues la comunicación se daba a través de sonido, de gestos, ¿no? De dibujos, luego de incluso de señales de humos, ¿no? Cartas. Ahora en la actualidad, pues muchos medios tecnológicos que uno utiliza para enviar su mensaje, ¿no? Fíjate cómo se ha ido desarrollando la comunicación, cómo ha ido evolucionando la comunicación. Y de esa forma, la sociedad también ha ido cambiando, se ha ido desarrollando en la sociedad. Por eso es fundamental la comunicación dentro de una sociedad, jóvenes. No te olvides de ello, ¿eh? Porque hay preguntas que se formulan sobre ello. Por eso es interacción social. Pues evidentemente, en una sociedad yo puedo transmitir y enviar infinidades de mensajes. Así puedo transmitir ideas, sentimientos, deseos, opiniones, ¿no? Todo aquel que pueda transmitir. Entonces, ahí está la definición de la comunicación, jóvenes. La siguiente pregunta es, ¿la comunicación es exclusivamente humana? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿La comunicación es exclusivamente humana, jóvenes? Y recuerda siempre esta pregunta, ¿eso no es? Pues evidentemente no es exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque no solo los hombres se comunican, ¿sí o no? También hay los animales y los vegetales. Por esa razón, jóvenes, la comunicación se divide en 2 grandes clases. ¿Esas cuáles son? La comunicación humana y la comunicación no humana. Veamos, en la comunicación no humana
Está claro que vamos a encontrar a los animales y a los vegetales. Claro, los animales también se comunican, pues jóvenes. Imagínate tú, eh, cuando un león se siente invadido, ¿no?, dentro de su territorio por otro animal, este va a defender su territorio. Obviamente no habla, sino que va a emitir rugidos, ¿sí o no? Va a rugir. De ese modo, el otro va a entender que está en peligro porque está invadiendo su territorio. ¿Y qué va a hacer? Retirarse. Entonces ahí los animales se están comunicando. Incluso tu perrito que tienes como mascota en casa, ¿no? Cuando está alegre te mueve la colita, ¿sí o no? Claro, y cuando está triste o cuando le has golpeado, baja la colita, te está transmitiendo un mensaje. Se están comunicando los animales. Los vegetales también dice que se comunican, jóvenes. Hay una plantita A y hay una plantita B. La plantita A, cuando se siente en peligro, ¿cómo se comunicará con la otra planta? Está claro que no hablan, ¿no? Pues la plantita a través de la raíz, va a enviar pequeños sonidos que la otra planta la va a entender y se están comunicando. Evidentemente, se van a marchitar, pues, porque se sienten en peligro. ¿Está claro? Entonces, pero hay una comunicación. En fin, eso es para que puedas tener una idea de que no solo los hombres se comunican, sino todos los seres vivos, jóvenes. Por eso hay la comunicación no humana. Muy bien, veamos ahora la comunicación humana. Es lo que nos interesa, es donde estamos todos nosotros. La comunicación humana, jóvenes, se va a dividir en dos tipos. ¿Por qué? Porque imagínate, tú, ¿de qué forma te comunicas? ¿De qué forma te comunicas? Hablando, dice, ya, muy bien. Escribiendo, dice, correcto, ya. Entonces, mira, fíjate que hay varias formas de comunicarme. Chateo, por el celular, ¿no? Por el Messenger, cuántas formas de comunicarse. Ya mencioné dos tipos. Esos dos tipos, pues evidentemente son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ahora, préstame atención, ¿eh? En la comunicación verbal, ¿ya? O bueno, a la comunicación verbal también se le va a conocer como comunicación lingüística. Y a la comunicación no verbal se le va a conocer como comunicación no lingüística. Entonces lo mismo, ¿ah? Comunicación verbal o comunicación lingüística. Comunicación no verbal o comunicación no lingüística. Se acabó el problema, jóvenes. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre una comunicación verbal y una comunicación no verbal? Claro, jóvenes, aquí en la comunicación verbal utilizo signos lingüísticos, mientras que en la comunicación no verbal no utilizo signos lingüísticos. Es decir, aquí utilizo palabras y aquí no voy a utilizar palabras, sino voy a utilizar otros medios. Veamos aquí en la comunicación verbal. Si utilizo pues las palabras, yo las puedo articular, las puedo escuchar, las puedo escribir y las puedo leer, ¿sí o no? Por esa razón existe una comunicación oral y una comunicación escrita. En la comunicación oral, yo puedo articular y puedo escuchar las palabras. Ejemplo, tengo, por ejemplo, las charlas, entrevistas, conversaciones, diálogos, etcétera, donde se está utilizando pues la articulación para comunicarme. En la comunicación escrita, yo las puedo escribir, las puedo leer. Ejemplo, las cartas, los periódicos, las revistas, los libros, ¿no? Etcétera. Entonces, ello constituye la comunicación verbal. Y la comunicación no verbal, ya mencioné, no utilizo signos lingüísticos, sino, ¿qué voy a utilizar? Claro, utilizo colores, sonidos, mímicas, gestos, eh, movimientos, etcétera. Ahí constituye una comunicación no verbal. Ahora, tienes que saber esta diferencia y poder ubicar en qué casos estamos en comunicación verbal y en qué casos estamos en una comunicación no verbal.
Ejemplo, a ver, si yo menciono, Ricardo lee una pequeña carta de Luis que le está felicitando por su onomástico. Entonces, la pregunta es, ¿ahí constituye comunicación verbal o comunicación no verbal? Evidentemente constituye una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque está leyendo. Y si está leyendo, obviamente está escrito, por eso es una comunicación escrita. Entonces es verbal. Ahora, si yo digo, José se detuvo porque cambió el semáforo a color rojo. ¿Comunicación verbal o comunicación no verbal? Claro, no verbal, porque está utilizando colores. El semáforo, a través de colores, está enviando su mensaje. Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí la primera parte. Vamos a trabajar sobre lo que hemos desarrollado en esta primera sesión. Bueno, esta la vas a desarrollar en casa, verificando el aprendizaje, la vas a desarrollar en casa, ¿ya? Lo que hemos hecho el día de hoy debe estar en tu cuaderno, ¿sí? Debe estar en tu cuaderno ya plasmado. Y estos ejercicios también, sencillo, ¿eh? Lo único que vas a hacer es escribir comunicación lingüística, es decir, CL, o CNL si es comunicación no lingüística. O puedes ponerlo en todo caso completo, ¿no? Comunicación lingüística o comunicación no lingüística, no hay problema. Según correspondan los casos. Yo leo cada caso y escribo. Esto va a ser fundamental cuando lleguemos a ver el elemento de la comunicación, el código, va a ser fundamental. Por eso tienes que saber esto. Entonces, la tarea constituye en primer momento estos jóvenes. Ejemplo, mira. Un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para detener un taxi. ¿Constituye comunicación lingüística o comunicación no lingüística? ¿Mm? Sencillo, ¿sí o no? Entonces, evidentemente, constituye una comunicación no lingüística. Sencillo. Así es como debo desarrollar jóvenes. Entonces, tengo hasta la acá para que pueda desarrollar. Una cosita más. Esta tarea, que ya debe estar plasmado en tu cuaderno, me la puedes enviar mediante una foto a mi WhatsApp personal, por favor, para yo revisarlas. Ya les haré llegar indicaciones si es que hay algún error o si es que todo está bien, les pondré ya el check correspondiente. Bueno, hasta aquí la primera clase. La próxima vamos a ver los elementos de la comunicación. Muchísimas gracias.